Listo, hermana. Le damos el lugar. Gracias, muchas gracias. Es una bendición que me inviten a compartirles. Digo, Señor, ¿qué puedo compartirles? Si ya todas son de muchos años, conocen casi de todo, pero siempre deseamos recordar algo, algo importante, ¿verdad? Y digo, Señor, dame qué les digo, de qué les hablo. Y vino este tema de la sangre de Jesús. A lo mejor ni estoy preparada para hablarles acerca de esto porque no me siento una digna de, ¿verdad? Y otra ni preparada que entienda totalmente lo que les voy ya no digo que a hablar con denuedo como oró Alicia, sino a veces tendré que voltear y ver la libreta porque lo tengo escrito, porque me quisiera ir en orden, ¿verdad? Y no saltar de aquí para allá con ideas que vienen a mi cabeza a veces. Entonces, le puse la poderosa sangre de Jesús porque yo creo que se queda corta la palabra. La lectura para esta sección es capítulo 9 de Hebreos. Hay muchos versículos que tiene esta lección, vamos a decir, este tema más bien, y se los voy a ir dando poco a poquito. Algunos los leeremos, otros no, porque ya los conocen, con solo mencionarlos me van a decir que sí, ¿verdad? Entonces, Hebreos 9, del 11 al 15, es cortito, pero es bastante importante. ¿Lo tiene por ahí? ¿Sí? Bueno, ¿lo quiere leer alguna de ustedes? Yo lo tengo aquí. Ok. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo para muerte la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los llamados somos nosotros, ¿verdad? Entonces, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ok, esta promesa, este pacto es grandísimo. No hay otro pacto tan hermoso, tan precioso y del cual deberíamos nosotros de aprender más y a lo mejor profundizar más en el tema, y estar muy, muy agradecidos con el Señor. Si recordamos nosotros el tema de la sangre, yo me iría a lo mejor a pensar, no nos habla la Biblia de esto, de la sangre que derramó Dios cuando vistió a Adán y Eva con la piel de unos animales que fueron muertos. Desnudó unos animales, los mató para cubrir el pecado de Adán y Eva. Allí fue el primer sacrificio que Dios hizo. Derramó esa sangre de esos animales para cubrir
la vergüenza, para cubrir la culpa de Adán y Eva. La primera vez que se derrama sangre. Adán y Eva murieron espiritualmente y de ahí en adelante todos los que hemos nacido a lo largo de la historia, todos nacimos muertos espiritualmente. Tuvimos el nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Entonces ya tenemos la vida que Dios había dado desde el principio a Adán y Eva, pero esa vida la obtenemos cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados y cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, ¿sí? Aparte también, cuando hemos testificado o cuando hemos confesado que Jesucristo es el Señor. Entonces hay que arrepentirse, recibir el perdón, creer que Dios nos perdona y luego confesar que somos cristianos, que somos creyentes. Si lo hacemos, tenemos la entrada. Entonces, bueno, al principio la importancia de la sangre Dios la explica en el libro de Levítico. Levíticos 17:11. Ya han ustedes leído este versículo seguramente. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. La palabra expiación es una ofrenda por la culpa, ofrenda por el pecado. En el tiempo del Antiguo Testamento, esa ofrenda se tenía que hacer cada año, matar un animal para cubrir la culpa un año más. Pero la culpa ahí seguía. Había que cubrirla. Qué pena, ¿verdad? O sea, haz de cuenta que sigues con el mismo vestido, te pones otro vestido que está limpio, pero la culpa, ahí está, el corazón sigue manchado. ¿Ok? Entonces dice, voy a volver a repetir, la vida de la carne en la sangre está. Es tan importante eso. Y luego la frase que me impacta es la que sigue. Y yo os la he dado. Les he dado la sangre, que es la vida. ¿Cuántos animales? Miles y miles de animales que mataban al año para cubrir los pecados de una familia. Y se arrepentían realmente. Ya era un ritual. El Señor, yo creo que ya estaba hasta la coronilla de sangre de animales que caía a tierra. Tenía que ser derramada a la tierra. Tenía que ser derramada esa sangre afuera del campamento, fuera, cuando vivían en tiendas en el campamento, afuera del campamento se derramaba la sangre. Y cuando ya vivían en Jerusalén, en la tierra prometida, fue afuera de la ciudad donde se derramaba la sangre. Por eso a Cristo lo llevaron al Gólgota, ¿verdad? A ese cerro que estaba fuera de la ciudad. Y ahí lo mataron como a cualquiera de los animales que mataban antes, para cubrir el pecado, con una diferencia enorme, que este es el Hijo de Dios, que dio su sangre por nosotros. En esa sangre, el libro en que estuve leyendo, es una traducción al español, y hay cosas que a veces como que no las traducen bien, me parece a mí. Dice, el uso de la sangre era para pagar el precio por la culpa del pecado. En eso se usaba la sangre, en pagar el precio por la culpa. La sangre es el precio que se paga para rescatarnos del castigo. ¿Para qué pagamos? Pues para no recibir nosotros el castigo. Eso es remisión.
Dice, ¿qué hace la sangre de Jesús por nosotros? Y les voy a enumerar varias cosas que anoté yo aquí. Dice, por la sangre somos redimidos, rescatados, voy a decir. También lo aplico yo como comprados. Para mí, comprar algo que era mío es redimirlo. Algo que yo ya tenía y lo perdí, vamos a redimir. A veces decimos, vamos a redimir el tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya lo perdimos el tiempo en otra cosa y ahora queremos redimirlo, rescatarlo para hacer aquello que no hicimos. Bueno, eso de rescatar es lo que pagó Jesús para rescatarnos del lugar a donde íbamos, derechito al infierno, ¿verdad? Él nos redimió, nos volvió a comprar con su sangre y nos rescató del poder del diablo. Cuando Adán y Eva pecaron, aunque nosotros no hubiéramos cometido pecado, vendríamos arrastrando aquel pecado de ellos y estábamos destituidos del reino de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque se le dio poder al diablo. Adán y Eva le dieron poder al diablo cuando entregaron voy a decir, su inocencia, cuando entregaron creyeron a las mentiras de aquel, olvidando las órdenes de Dios. Bueno, otra cosa de que la sangre hace, dice, todos nuestros pecados son perdonados, todos nuestros pecados, no sé de qué tamaño sean ni de qué color sean, todos son perdonados si los confesamos. Hay que confesarlos. Dice, al caminar con Jesús, su sangre nos limpia de todo pecado. Ese versículo también me encanta en 1 de Juan 1, del 7 al 9. Y la sangre de Jesucristo nuestro Señor nos limpia de pecado. Cuando dice nos limpia, no dice nos limpió, no dice nos limpiará, dice nos limpia. Y eso es a diario. Si nosotros le estamos pidiendo al Señor, ay, Padre, me equivoqué, ay, hice esto, no lo debía de haber hecho, ¿verdad? Pedimos perdón y nos limpia. Eso es la palabra, quiere decir que es constante la sangre. Somos justificados, esa es otra, somos justificados como si nunca hubiéramos pecado. Cuando la sangre de Cristo nos cubre, nos hace justos delante de Dios Padre. Entonces, somos vestidos con la justicia de Jesús, de la sangre de Jesús. Eso es como si nunca hubiéramos pecado. Imagínense qué hermosura ser como Jesús. Qué maravilla que Dios nos vea como a su Hijo. Siendo nosotros pecadores, Él nos está viendo como a su Hijo, porque está viendo la sangre que nos cubre. Eso está en Romanos 5:9. En Hebreos 10, 19 al 20, lo que leímos, no, Romanos 10, es que, perdón, Hebreos habla mucho y les voy a dar varias citas de ahí. Hebreos habla mucho de la sangre de Jesús. Dice, tenemos acceso a la presencia de Dios a cualquier hora. ¿No es hermoso eso? ¿No es maravilloso? A cualquier hora tenemos acceso a la presencia de Dios. No hay con que está dormido, con que no le hablen, está cansado, con que está ocupado. Por eso es Dios, porque es todopoderoso, ¿verdad? Y no duerme ni se cansa. Otra en Hebreos 13:12 dice que somos santificados. Eso también es hermoso, es precioso. Eso de santificados quiere decir apartados. Apartados. Ya Dios ya nos apartó. Cuando Cristo derramó su sangre
por todos los que creemos, por todos los que creímos, los que le dijimos, sí, Señor, te acepto, te recibo en mi corazón. El Señor nos cubrió con su sangre. Imagínese que esto fuera literal, que esto fuera real, ¿cómo estaríamos? Cubiertos con la sangre de nuestro Señor y luego nos aparta. Él nos ve, esto es espiritual. Nosotros no podemos distinguir viendo a una persona si es cristiana o no es cristiana, solo que el Espíritu Santo nos dé el discernimiento, ¿verdad? Para decir este sí y aquel no, pero el Señor nos ve a través de la sangre de su Hijo. La sangre de Cristo también limpia nuestra conciencia de toda culpa. Eso podemos creerlo y algunas personas no pueden creerlo porque no se sienten limpias. El enemigo los engaña y haz de cuenta que quiere quitarle esa virtud poderosa al Señor y decir, no, hombre, ¿a poco ya nada más porque confesaste, ya quedaste limpia, ya quedaste libre? Pues sí, si la palabra de Dios lo dice, el Señor me hace sentir en mi conciencia que ese pecado ya no pesa sobre mí, ese pecado ya me lo perdonó. Entonces yo soy la que tengo que perdonarme, yo soy la que tengo que creerlo, ¿verdad? Entonces, cuando Él limpia nuestra conciencia, somos libres en cuerpo, alma y espíritu para servir al Señor. Qué hermoso. ¿Para qué somos libres? Somos libres, pero no para... Es que es tan grande la obra de la sangre de Cristo en nosotros que somos libres del pecado, ya no tenemos la culpa, ya somos redimidos, justificados delante del Señor, ya tenemos acceso para entrar al trono. Entonces no vamos a desperdiciar eso y seguir en la vida que llevábamos antes. Eso está en 9:14, en Hebreos 9:14. Tenemos victoria sobre el diablo y le vencemos por la sangre de Jesús, que es el Cordero Santo. ¿Cómo comparan aquí a Jesús con el Cordero, verdad? Con aquella oveja que he escuchado predicaciones donde dicen que es el animal más torpe de todos, que es casi ciego, que es un animal semiciego y no ve como a más de 2 metros. A lo mejor voy a decir que sería miope. No ve más de allá de 2 metros de distancia. Entonces, muy fácil se pierden las ovejas porque no ven dónde está el pastor. Entonces, como ovejas nosotros que tenemos un pastor, nosotros tenemos que estar cerquita del pastor porque fácilmente perdemos de vista nosotros al Señor. Fácilmente se nos olvidan las cosas que hemos oído, que hemos aprendido. Esto de la victoria sobre el diablo está en Apocalipsis 12:11. Como cuando Cristo vino como ofrenda por el pecado, voy a hacer una comparación y no me gusta la comparación, pero es muy sencilla y aquellos como yo, pues a veces necesitamos ejemplos así. Cuando murieron aquellos animales para cubrir el pecado de Adán y Eva, esos animales eran inocentes. ¿Qué culpa tenían ellos para morir si ellos no habían pecado? ¿Qué culpa tenían ellos? Y Dios lo hizo. Se derramó la sangre de ellos para cubrir el pecado de Adán y Eva. Entonces, cuando Cristo viene también para morir, para limpiar, ya no digo cubrir el pecado, ahora digo la palabra para limpiarnos del pecado. Entonces, ¿qué pecado tenía él? Ninguno. ¿Qué culpa tenía él? Ninguna. Pero él pagó el precio porque no había en toda la tierra, por más años que Dios hubiera esperado a ver si un solo hombre era
limpio. Nunca lo encontró, nunca lo iba a encontrar, pero él ya sabía. ¿Por qué? Porque iban arrastrando, por más que hubieran sido como Enoc, ¿verdad? Que dice, Enoc caminó con Dios y fue traspuesto, se lo llevó. O sea que era un hombre bien bueno, tenía mucha comunión con Dios, pero llevaba el pecado de Adán y Eva, ¿sí? Pero él también tiene que haberse arrepentido porque era como profeta, escuchaba la voz de Dios. Entonces, para que Dios se lo haya llevado es porque estaba limpio, había pedido perdón al Señor. Entonces, aparte de Elías también, que fue traspuesto, nosotros nunca hubiéramos logrado por méritos propios comprar nuestra salvación, comprar el boleto para entrar al cielo. Nunca, nunca hubiéramos logrado eso. Entonces Dios, sabiendo eso, dijo, alguien que sea limpio totalmente, alguien que resista el pecado, alguien que no traiga el pecado del ser humano, pues no había. Aún María venía arrastrando el pecado de sus antepasados. Entonces Cristo fue un hombre real, un hombre de carne, con todo, sujeto a todas las pasiones, ¿verdad? Y a todo como cualquier ser humano, pero sin pecado. Pero, entonces, cuando Él fue sin pecado, esa fue la obra que Él vino a hacer, a librarnos. Pagó nuestro precio una sola vez para que llegáramos a presentarnos ante Dios Padre limpios de pecado. Limpios. ¿Cómo queremos ir nosotros a visitar a Dios? ¿Cómo quisiéramos vestirnos cuando vamos el domingo a la iglesia? Pues nos bañamos, ¿no? Ya de perdido, bien bañaditos y limpios con la ropa que tenemos. A veces lo mejor que tenemos, queremos usarlo y vamos a la casa del Señor limpios, pero no solo por fuera, sino también por dentro quiere el Señor, porque eso es lo que Dios ve, el corazón, ¿verdad? Cuando iban a ungir a David como rey, al chiquillo aquel, pensó el profeta que Samuel, que era Eliab, el primer hijo, lo vio tan alto y tan apuesto y con algún porte especial como decir, seguramente que es. Y Dios le dijo, yo no veo lo que ven tus ojos, yo veo el corazón. Y no le gustaba el corazón de Eliab, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que debemos tener siempre limpio, siempre listo y dispuesto es el corazón para nuestro Dios y servirlo. Dios estableció la muerte como condena por el pecado. Fíjese cómo desde la antigüedad, cuando le dio las leyes a Moisés, dijo el que, vamos a decir, la mujer o el hombre que fuera encontrado en adulterio, ¿cuál era el pecado? ¿Cuál era la paga? Ser apedreado, ser lapidado, ¿verdad? Lo sacaban del campamento, lo sacaban voy a decir, de la ciudad, y allá afuera los mataban a pedradas. Entonces, por el pecado que cometieron, muerte a pedradas. Que si le fallaban a Dios porque empezaban a creer en ídolos, cuando fueran descubiertos en eso, también denunciarlos y los sacaban y los lapidaban, los mataban. Y muchas faltas que cometían, la paga del pecado es muerte. Entonces, dice, luego Jesús pagó lo que a nosotros nos tocaba, pero nunca lo podríamos haber pagado por lo que dije hace rato, porque todos éramos pecadores, nada más Él, santo. Entonces, la paga del pecado es muerte. Dice, ¿cómo nos bendijo la sangre de Jesús?
La sangre derramada ahí en Getsemaní. Voy a mencionar de algunas, la sangre de Jesús que fue derramada por las espinas, por los latigazos, ¿sí? En los clavos, etcétera. Dice, la sangre derramada en Getsemaní la noche anterior a que lo mataran, al orar, su sudor era como grandes gotas de sangre, porque explican que los vasos, era tanta la presión que él sentía al estar orando. Yo no sé si ustedes han sentido esa presión cuando oran, que están de rodillas, que están agachados, y al estar orando viene una presión muy fuerte aquí en la cabeza que te levantas con dolor de cabeza. Jesús estaba con una presión tan fuerte al estar arrodillado orando a Dios, pidiéndole, ¿qué le pedía? Señor, que pase de mí esta copa. Eso era lo que su carne deseaba, que no tenga que pasar yo por la muerte, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, nosotros estamos orando y oramos y oramos. En estos días vino a mí, Señor, ¿cómo estamos orando en esto del COVID? Porque el Señor dijo, esto yo lo traje, yo lo he permitido. Esto del COVID yo lo he permitido. Y entonces, Señor, entonces si tú lo has permitido, estoy estorbando yo al orar cuando oramos, Señor, la vida de fulano, que no se muera, la vida del otro, Señor, aquel y la familia aquella. Y entonces estoy orando bien o mal. Entonces Jesús, miren, cuando él oraba, él también en su carne, él deseaba no pasar por esa copa. Y nosotros en familia que hemos estado libres, Señor, por favor, no, ¿verdad? Por favor, no lo permitas. Luego, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tú sabes cuándo y tú sabes de qué manera y tú sabes qué necesitamos, un estirón de orejas, entender alguna cosa, acercarnos más a ti, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, la sangre derramada de Jesús que él derramó en ese sudor, dice que venció el pecado de rebelión. Ese pecado que cometió el Satanás cuando se rebeló contra Dios y fue echado fuera del cielo, ¿sí? Ese pecado de rebelión también está en nosotros. Yo me rebelo y digo, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué a nosotros no nos ha sucedido esto bueno? ¿Por qué ahora que estamos en esta pandemia, Chihuahua, pudiéramos haber ido de vacaciones? ¿Por qué nosotros no? Porque, bueno, son muchas cosas que nosotros a veces cuestionamos a Dios y en ese cuestionamiento nos estamos revelando. No me gusta lo que haces, Señor. No me gusta lo que estás haciendo. Pero aunque no me guste, voy a pasar. Tengo que pasar por ahí. Entonces, no se haga mi voluntad, sino la tuya, oró Jesús. Esa oración que venció y compró para nosotros nuestra voluntad. El día que ya nosotros pecamos, ya le entregamos a Satanás, al diablo, nuestra voluntad y ya no tenemos el dominio propio. Ya caemos. ¿Y cómo cae el que tiene un vicio? No tiene dominio propio y cae en una cosa y cae en otra. Y él, ya no digo el drogadicto, al que le gusta ver pornografía, al que le gusta comer mucho, al que le gusta mucho el deporte o ver bien su cuerpo y órale al gimnasio y ahí se les van las horas en el gimnasio, ese es su ídolo, ¿verdad? O no hay un dominio propio para decir lo que me conviene es estar cerca de Dios. Eso es lo que me conviene. Y estar cerca del Señor cuesta porque tengo que dejar de hacer muchas cosas y luego digo, pero soy mamá y tengo que cumplir con esto.
pero soy maestra y tengo que cumplir con esto otro, pero soy esposa y tengo que cumplir con mi esposo. Y soy, oye, pero ¿eres hija de Dios o no? ¿Te adoptaron o no te adoptó Jesús? Sí, sí me adoptaron. Bueno, ahora hay que obedecer a papá. Para vivir en el reino, para vivir con él, tenemos que obedecer las reglas del papá que tenemos, porque él nos adoptó y venimos de un reino donde podíamos hacer cualquier cosa y cualquier cosa mala y hasta se nos aplaudía. Pero ahora que estamos tratando de vivir como el Señor, a veces se dificulta. Entonces, Jesús compró dominio propio para nosotros, porque en la sangre de Jesús encontramos la fortaleza para resistir la tentación, para resistir con lo que batallamos. Cada quien batallamos con algo. Otra cosa, que la sangre derramada por la corona de espinos, la sangre que brotó de sus sienes, que brotó de su cabeza, esa nos redimió de la maldición del pecado. Cuando Jesús murió y fue colgado en esa cruz, cuando le pusieron esa corona, lo avergonzaron, lo llamaron maldito. Entonces, Él nos redime de la maldición del pecado. O sea que Él compró el perdón para nosotros. Él murió en nuestro lugar. Nosotros deberíamos ser los malditos, pero su sangre nos cubre, nos limpia, nos perdona, nos justifica y gozamos y podemos gozar de lo que goza Jesús ahorita ya con él. Eso en Génesis 3:18, Mateo 27:29. La sangre derramada en cada latigazo fue mucha sangre derramada en cada latigazo. Dicen las escrituras, aquí en mi Biblia Plenitud explica, y otros siervos que nos han predicado, nos han dicho que los látigos que usaban los romanos para lastimar a los que iban a crucificar para dar un castigo, eran látigos que terminaban en 10 puntas, 10 o 12 puntas. Era una mecha lo que tenían en la punta, pero esa mecha tenía atados, cosidos, no sé cómo, tenía entrelazados ahí pedacitos de huesos de animales muertos, pedacitos de hueso, pedacitos de metal, ¿sí? O de palitos o de madera, pero el palito se quiebra, pero eran pedazos de metal y pedazos de hueso atados, no en la punta, sino a lo largo de una de las mechas había varios huesitos o metales. Y si eran 10 o 12 puntas, tenían muchas cositas de esas. Entonces, cuando le daban un latigazo, el látigo, ustedes saben que se envuelve en el cuerpo. O sea, no es que te toca la espalda y se despega. No, sí se da vuelta. Entonces, al despegar el látigo, brota los huesitos y eso dejaban huecos, dejaban pocitos donde brotaba mucha sangre. Si le dieron 40 latigazos y si eran 10 puntas las que tenía el látigo, ¿cuántas cicatrices tendría Jesús de látigo? Unas 400. Y si eran 12, pues más. ¿Ok? Fíjese, o sea, no es definitivamente para como lo pintan, lo dibujan, ¿verdad? No es así, sino era una sola llaga, todo su cuerpo, porque el que estaba encolerizado lanzando los latigazos, ni crean que se fijaba dónde. Era en la espalda, serían alrededor del cuello, serían en las piernas, ¿sí? Y todo era una llaga. Por la llaga de Jesucristo, nosotros somos sanados, dice Isaías 53:5. Entonces, todo el cuerpo de Jesús era una sola llaga.
ahí con esa sangre de que brotó de todo su cuerpo, con esa sangre Jesús nos redime o nos compra la salud que se perdió por el pecado. Jesús compra la salud para nosotros, salud en todos sentidos, salud emocional, salud física, salud del alma, del espíritu, en la mente, en todos sentidos, Dios compró la salud para nosotros. La sangre derramada en la cruz por los clavos nos redime de la condena, de la muerte que merecíamos. Dijimos que la condena del pecado era la muerte. Bueno, por esos clavos, la sangre que se derramó ahí era para redimirnos de la muerte. Y ya respecto a la sangre son todos los aspectos. Ahora, el agua que brotó del costado del Señor, esa ya no era sangre, ya no tenía sangre el Señor. Seguramente cuando le ensartaron la lanza, el que traía la lanza estaba abajo, parado. Tiene que haberlo aventado el golpe para arriba. Y la lanza entró desde de las costillas hacia arriba. Tiene que haber perforado el pulmón. Tiene que haber perforado el pulmón. Y el pulmón ya no tenía sangre. El pulmón estaba lleno de agua. Y brotó esa agua para purificación de nosotros. La sangre de Jesús, entonces, es efectiva para nuestra vida diaria. Para nuestra vida diaria, porque hace rato dijo que nos limpia de todo pecado diariamente, nos está limpiando, ¿sí? Porque diariamente estamos cometiendo errores y necesitamos ser limpios y ser limpios y ser limpios, así como diario nos bañamos, pues diario limpiar nuestra alma, ¿verdad? Entonces, la sangre es efectiva para nuestra vida diaria y nos da autoridad para servir a Dios. El libro que decía, que leí en inglés, no en inglés porque ni leo el inglés, sino es una traducción, dice que nos pone en condiciones para servir al Señor. Ya cuando somos limpios, esa limpieza nos da, cumplimos con la condición de poder acercarnos al trono de Dios, de poder servir a Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos esa limpieza para poder servir a otros. ¿Cómo vamos a servir si acabamos de llegar a la iglesia, si todavía no conozco a lo que tengo derecho cuando ya recibí a Cristo? Tenemos que ser discipulados, ¿verdad? Para conocer la importancia de la sangre del Señor sobre nosotros, creerlo, ya que lo sabemos, creerlo y aprovecharlo para poder servir al Señor. Entonces, así daremos frutos de justicia para el Señor. Yo creo que cuando cuando nos damos cuenta de cosas así, dices, qué bárbaro, nunca podría yo lograr nada para acercarme a Dios si no fuera por Jesús. Entonces, nosotros tenemos la conciencia limpia y con la paz de Dios rigiendo en nuestro corazón. Porque si sabemos que somos perdonados, tenemos paz. Si no tenemos paz, quiere decir que no hemos recibido el perdón o no hemos creído en el perdón. Ya nosotros ya no vamos a estar enjaulados, encarcelados como nos tenía el enemigo. Jesús compró nuestra libertad. Muchas veces podemos comparar con aquel pajarito que nosotros ya le queremos dar libertad al pajarito, y le abres la puerta y no se ha dado cuenta de que ya la puerta está abierta.
no se ha dado cuenta. Entonces, a veces así estamos nosotros. Todavía no hemos creído que ya somos libres. Abre la puerta, quita el picaporte, ya no tiene candado, ya eres libre, sal, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, pues, esto es lo que yo tenía para hoy, lo que el Señor, yo creo que el Señor me lo dio para compartírselos. Y digo, gracias, Señor, porque me alimentó, me fue de bendición haber leído y anotado estas cosas. Y pues eso es todo, hermanas, que Dios les bendiga. Agradezco mucho su atención y pues vamos a aprovechar todo lo que Dios nos ha dado para dar fruto. Amén. Muchas gracias, hermana Dalia Mirna. Vamos a orar para cerrar esta palabra y luego nos quedamos a comentar. Amén. 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 Señor Jesús, te damos gracias por esta preciosa palabra, Señor. Gracias porque es de bendición para nuestras vidas cuando recordamos y cae a conciencia y a nuestro corazón cuán poderosa es tu sangre, cuán preciosa es tu sangre para nosotros, Señor. Ayúdanos a comprender, a ser personas que tienen un corazón entendido, Señor, para aceptar ese regalo de salvación, ese regalo de perdón, ese regalo que nos redime de nuestros pecados, de nuestras faltas y que trae una limpieza constante a nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendecimos a la vida de mi hermana Delia Mirna, Señor. Gracias por su disposición, por el tiempo, Señor, que ella invierte, Señor, en estudiar tu palabra, en escudriñarla para poder compartirla con nosotros, Señor. Bendecimos su vida, bendecimos su tiempo, Señor. Bendecimos a ella y a su familia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Amén.